5, vamos a leer el versículo 21 hasta el 33 y vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas, que nos afirme, que nos dé entendimiento. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de nuestro Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vamos a orar. Padre Santo, aquí estamos, Señor, no confiando en nuestra propia justicia, Señor, sino en tus muchas misericordias, Padre. Nosotros como Pablo, Señor, somos la verdadera circuncisión, Señor, los que no confiamos en la carne, Padre, sino en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, Padre. Sabemos que Él vino al mundo a salvar a los pecadores, Señor, y fue muerto en una cruz y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Sabemos que por la fe en Él hemos sido justificados, Señor, y tenemos paz para con Dios. Sabemos que por medio de Cristo hemos pasado de muerte a vida, Señor. Sabemos que por medio de Cristo somos hijos de Dios. Sabemos que por medio de Cristo, Señor, ahora vemos, ahora entendemos, Señor, y somos guiados por tu Espíritu Santo. Vivimos agradecidos, Señor. Sabemos, Padre, que tú has comenzado una buena obra en tus hijos. Sabemos que tú la irás perfeccionando hasta la venida de tu Hijo. Padre, sigue hablando a nuestras vidas. Sigue edificándonos, Señor. Sigue perfeccionándonos. Sigue restaurándonos, mi Señor. Sigue dándonos sabiduría, crecimiento. Que cada día podamos conocerte y entenderte más, porque esa es tu voluntad, Señor. Que cada día podamos vivir más en santidad, Señor. Que cada día podamos vivir más para tu gloria, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. En tus manos nos dejamos, Señor. Haz tu obra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tema estamos viendo para los que nos están visitando hoy, hermanos? Diga, las dos posiciones del hombre. Ya vimos que cuando venga nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a todos los hombres. ¿A quién va a juzgar Jesucristo? A todos los hombres. Y Él va a hacer una separación. ¿En cuántos grupos dijimos? En solo dos grupos. Aunque hay hermanos que piensan que va a haber diferentes grupos, solamente ¿cuántos grupos hay? Dice la palabra. Solo dos grupos. Un grupo va a estar a la derecha. ¿Quiénes son? Las ovejas. Y el otro grupo va a estar al lado ¿qué? Izquierdo. ¿Quiénes son? Los cabritos. Ahora, el tema es que estamos dando, hermano, es para que yo esté seguro de que en el día del juicio yo voy a estar del lado derecho, del lado de las ovejas. Porque muchos ahorita piensan que van a estar en el lado derecho, pero dice la palabra que profesan conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Yo tengo que tener la seguridad de que cuando yo muera y vaya a juicio, yo voy a estar del lado ¿qué? Derecho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las palabras que van a recibir los que estén del lado derecho? Venid, benditos de mi Padre, y heredar el reino de Dios preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué vamos a heredar? El reino eterno. ¿Cuáles son las palabras que van a escuchar los que estén al lado izquierdo? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Qué palabras quieres escuchar, hermano? ¿Las primeras o las segundas? Las primeras, ¿verdad? Todos queremos oír esas palabras el día del juicio. Ahora, ¿cómo aseguro que voy a escuchar esas palabras? Desde aquí, hermano, en la tierra, ya puedo saber yo si soy oveja o soy cabrito. Desde aquí. Dile que está a tu lado. Desde aquí ya tú puedes saber si eres oveja o eres cabrito. ¿Cuántos dicen amén? Si tú le preguntas a un religioso si él va a ser salvo, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Quién sabe? Pues allá Dios, nadie sabe. Cuando ya mueras te vas a dar cuenta si realmente entras o no entras al cielo. Si te dicen eso o no te dicen eso. Desde aquí, hermano, yo sé si voy al reino eterno o voy al ¿qué? Al fuego eterno. ¿Cómo aseguramos que vamos a ser ovejas en el día del juicio? Dice la palabra que en el mundo hay dos tipos de personas. Unos son trigo y unos son cizaña.
El trigo representa a los que son hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aquel que es hijo de Dios no lo es por su religión, no lo es por sus buenas obras, es porque ha creído en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que cree en el Hijo de Dios es hijo de Dios. Ha nacido de nuevo, es una nueva criatura, ya no piensa igual que el mundo, ya no vive igual que el mundo, ya no habla igual que el mundo, ha nacido de nuevo, ahora refleja la vida de Dios, ahora tiene temor de Dios, ahora conoce a Dios y ahora sirve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Desde aquí se puede saber o no qué voy a hacer el día del juicio, ¿verdad que sí? Vimos otro tema, que hay dos grupos de personas en el mundo, incrédulos y creyentes. Amén. ¿Y qué es un incrédulo? El que no ha recibido el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. Dios ha dicho que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Todo el que ha creído en Jesucristo le ha creído a Dios, al testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el que no le cree a Dios le ha hecho mentiroso y es un incrédulo. Ahora, el que ha creído en Cristo, hermano, la evidencia es que toda su confianza de esa persona está en la obra que Él hizo en la cruz. A ver, ¿dónde está toda su confianza de un creyente? En la obra que Él hizo en la cruz. ¿Algo más de eso? Nada más. Mi confianza está en que Él murió por mis pecados y Él resucitó para mi justificación. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que cree en Él, en lo que Él hizo en la cruz, todo aquel que realmente cree, no le vaya a añadir nada a su fe. ¿Qué le va a añadir a su fe? Nada. Él confía plenamente en la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y otro tema que vimos, que me da la seguridad de que voy a estar en el día del juicio del lado de las ovejas, es que estoy vivo. Diga, en el mundo o estás muerto o estás vivo. ¿Cuántos dicen amén? Todo el que está muerto, ¿cuál es la evidencia? No conoce a Dios, no conoce la voluntad de Dios, ignora cuál es la voluntad de Dios, vive ajeno a la vida de Dios, vive por vivir, cree que la vida se trata de él, se trata de acumular riqueza, se trata de disfrutar del pecado, ignora cuál es la voluntad de Dios. Y todo el que está vivo, ¿cómo vive, hermano? Diga, como hijo de Dios. ¿Cómo vive el que tiene la vida de Dios? Como hijo de Dios. Es alguien, hermano, que ahora él refleja la vida de Dios en su vida. Él puede perdonar, él puede amar, él puede apartarse del pecado porque ha nacido de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante que yo tenga la seguridad, hermano, si soy trigo, si soy verdadero creyente y si ya estoy como vivo. Diga, vivo. ¿Cómo se pasa de la muerte a la vida? ¿Alguien se acuerda? Diga, por medio del Señor Jesucristo. Él dijo que el que cree al que le envió a Él y guarda sus palabras, tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el tema de hoy, hermano. Otro tema de las dos posiciones. Vaya usted a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Estos repasos que damos, hermanos, son muy importantes, que así como aquí damos un repaso, usted también lo dé en su casa. Yo estoy seguro que cuando usted escucha aquí la palabra, a lo mejor retiene algo, pero después, ¿qué pasa? Se le olvida, hermano. La palabra hay que estarla meditando día y noche. Amén. Primera de Pedro 2:10, ¿lo tiene? Dice así: vosotros que en otro tiempo, ¿qué? No eras, ¿qué? Pueblo, pero que ahora sois, ¿qué? Pueblo de Dios. A ver, ¿cuáles son las dos posiciones del hombre aquí en la tierra? Unos no son pueblo de Dios y el otro grupo, ¿qué es? Pueblo de Dios. ¿Cuántas posiciones hay nada más? Dos. Ahora, ¿cómo saber que somos pueblo de Dios? O cómo llegué a ser pueblo de Dios. Si usted sigue leyendo ahí el texto, dice, vean por qué ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado, ¿qué? Misericordia. ¿Cómo puede uno llegar a ser pueblo de Dios? Por la misericordia de Dios. ¿Qué alcanzamos nosotros para llegar a ser pueblo de Dios? ¿Qué hicimos nosotros? Dice la Biblia que ningún ser humano busca a Dios. ¿Cómo podíamos llegar a ser pueblo de Dios
si ni siquiera lo buscábamos? Dice la palabra de Dios que todos estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, que estábamos ciegos. ¿Cómo podíamos llegar a ser pueblo de Dios? Solo por su misericordia. De ahí que está escrito que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene que misericordia. Cristo dijo: tú no me elegiste a mí, yo te elegí a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen la seguridad de que hemos sido llamados por Dios? ¿A cuántos les ha hablado la palabra y les ha mostrado su condición de pecado y les ha mostrado que el único que es la luz, que es la vida, que es la verdad, es Jesucristo? Y hemos tenido ese llamado interno, diga interno, en el corazón, no externo, sino en el corazón. Dios ha hablado a mi vida de tal manera que me ha mostrado mi bajeza, me ha mostrado mi necesidad de Él, y ahora yo entiendo que sin Cristo nada puedo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿es por la misericordia de Dios o es por algo que yo pueda hacer? Ahora, hay un grupo de cristianos, hermano, que piensa que hay dos pueblos de Dios. Ellos dicen que el pueblo de Israel, aunque ahorita fue endurecido en parte, sigue siendo pueblo de Dios, y que aparte está la iglesia, que también es pueblo de Dios. ¿Tú qué opinas, hermano? ¿Tú qué piensas? ¿Que habrá dos pueblos de Dios o que solo hay un pueblo de Dios? Diga: solo hay un pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo hay un pueblo de Dios. El pueblo de Israel, hermano, dice que rechazaron al Mesías. ¿A quién rechazaron? Y ellos fueron, ¿qué? Desechados. Diga: el pueblo de Israel, ¿qué fue? Desechado. El pueblo de Israel ahorita, la nación que vemos en Medio Oriente, que siempre tiene conflictos con Palestina, ese pueblo ya no es pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora son los que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los que hemos creído en ¿quién? En el Señor Jesucristo. Vamos a ver esta cita, mira. ¿Qué dice Juan 8:39? Juan 8:39. Y tenemos que tener base bíblica, tenemos que tener un fundamento, hermano, porque te vas a encontrar hermanos que te van a decir que el pueblo de Israel aún es pueblo de Dios. Y vamos a ver que solamente hay un pueblo de Dios, lo vamos a demostrar, y que son aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Mire, ¿qué dice Juan 8:39? ¿De qué se jactaban los judíos en el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra? Miren, respondieron y le dijeron los judíos a Jesús: ¿nuestro padre quién es? Le decían: es Abraham. ¿Qué le estaban diciendo cuando le decían nuestro padre es Abraham? ¿Qué le estaban diciendo los judíos a Jesús? Nosotros somos el pueblo de Dios, porque Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, y nosotros pertenecemos a las 12 tribus de Israel. Es lo que le estaban diciendo. ¿Quién le dice a nuestro Señor Jesucristo a esas personas que pensaban que eran pueblo de Dios? Jesús les dice: si tú fueses hijo de Abraham, si tú fueras descendiente de Abraham realmente, el pueblo de Dios, ¿cuál sería la evidencia? Las obras de Abraham harías. ¿Cuáles fueron las obras de Abraham, hermano? Creer en el Señor Jesucristo. A ver, ¿cuáles eran las obras de Abraham? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham para que él fuera justificado? Creerle a Dios. Jesucristo dijo: Abraham vio mi día y se gozó. Abraham fue justificado porque creyó en aquel que vendría y moriría por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿estas obras las tenían los judíos? No. ¿En qué confiaban los judíos? En sus ritos, en sus ceremonias, en sus buenas obras. Ellos se jactaban de ser de la tribu de Benjamín, de ser fariseo de fariseo, de ser gente circuncidada. Y ahorita vamos a ver que la verdadera circuncisión no es la que se hace externamente, sino la que se hace ¿qué? En el corazón. Entonces es muy importante desde aquí, hermano, ver cómo este pueblo creía ser el pueblo de Dios, pero no eran pueblo de Dios. Vean lo que querían hacer en lugar de creer en Jesucristo. ¿Qué querían hacer con Jesucristo en el 40? Pero ahora procuráis ¿qué? ¿Qué querían hacer los que decían que eran pueblo de Abraham? Querían matar a Cristo. ¿Por qué lo querían matar? Porque os he hablado ¿qué? La verdad, la cual he oído de Dios. Y dice: ¿no hizo esto Abraham? Y vea lo que dice en el 56, 8:56. Abraham vuestro padre
se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué pasó? Y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? ¿Qué les dice Jesús? De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Quién es Jesucristo, hermano? Es Dios, es el creador, el que existe antes que todas las cosas. Desde el Antiguo Testamento, hermano, toda la gente que fue salva, ¿por qué fue salva, hermano? Por creer. Tú puedes leer el libro de Hebreos capítulo 11 y habla de Abel, el hijo de Adán. ¿Cómo fue salvo Abel? Por la fe. Por la fe ofreció un mejor sacrificio. Él ofreció un sacrificio que consistía en derramamiento de sangre, porque está escrito que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Qué sabía Abel? Que Cristo vendría un día y moriría por nuestros pecados, y que Él derramaría su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y tú puedes leer a todos los grandes siervos de Dios en toda la Biblia del Antiguo Testamento, y todos fueron salvos. ¿Por qué? Por fe. El pueblo de Dios, hermano, son aquellos que le creen a Dios, que creen en Jesucristo, que creen en la obra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y que no confían en la carne. Mire, vamos a ver cómo un judío en qué confiaba. Filipenses 3:3. Y ellos pensaban que eran pueblo de Dios, porque de alguna manera tenían la ley y realizaban las ceremonias que estaban en la ley, pero no tenían fe, hermano. ¿Qué no tenían los judíos? Fe. Vamos a ver aquí en Filipenses 3:3. ¿Ya lo tiene? Mire, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuántos saben que el apóstol Pablo era judío? Y él creía que era pueblo de Dios, pero a él le fue mostrado que todas sus obras no servían para qué, para nada. Dice Pablo: porque nosotros somos ¿qué? La circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Qué es todo el nacido de espíritu, hermano? Diga, es un espíritu. ¿Sí lo ha leído en Juan 3:6? Que dice que el que es nacido del espíritu, ¿qué es? Espíritu, ¿verdad? Dice, servimos a Dios y nos gloriamos. ¿dónde? ¿Dónde se gloria alguien que ha nacido de nuevo? En Cristo Jesús. No teniendo confianza en ¿qué? En la carne. Vea, alguien que ha nacido de nuevo, que realmente ha creído en Cristo, ya no confía en ¿qué? En la carne. Pero vea a alguien que no es pueblo de Dios. Dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Así pensaba Pablo antes de venir a Cristo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿En qué confiaba Pablo antes de venir a Cristo? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley ¿qué? Fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ponga atención cuando alguien viene a Cristo: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿quién? De Cristo. Fíjate, un judío confía en que él viene del linaje de Abraham, pero en la carne. Nosotros venimos del linaje de Abraham, pero espiritualmente, no en la carne. Dice la Biblia que Abraham tuvo 2 mujeres. Tuvo a su esposa Sara y a otra mujer que se llamaba Agar, y que de ahí tuvo 2 hijos Abraham. Y esas dos mujeres representan los 2 pactos: un pacto que da hijos en esclavitud y el nuevo pacto que da hijos en libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y nosotros de cuáles hijos somos, hermanos? ¿De los que están bajo la ley? No, somos los que estamos en la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita hay un peligro en algunos hermanos, y tenga cuidado de esos hermanos que los quieren volver a llevar a la gente ¿a dónde? A la ley, a confiar en lo que tú puedes hacer y no en lo que ya hizo ¿quién? Jesucristo. Dile al que está a tu lado: Jesucristo es suficiente. En Él estamos completos, en Él nada nos falta. Él comenzó la buena obra y Él la irá perfeccionando hasta su venida. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que se deje engañar, todo aquel que se ha llevado a querer atribuirle
algo más al sacrificio de Cristo, sea lo que sea, está siendo desviado de la gracia de Dios. Lo están llevando a la carne y no a confiar en la obra de Cristo. Pablo dice que él está esperando a Cristo. Él esperaba a Cristo ¿cómo? ¿Confiando en sus obras? No. ¿Confiando en su justicia? No. En la justicia de Dios, que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces vean cómo alguien que cree ser pueblo de Dios, ¿en qué confía? En su carne, pero diga, no tiene fe. ¿Qué dice Romanos 9:30? ¿Por qué el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios? ¿Por qué no alcanzó la salvación, hermano? Diga, por incrédulos. No creyeron, hermano. Romanos 9:30, ¿lo tiene? Vea cómo aquí es clara la palabra. Y dice que los judíos no alcanzaron la justificación, no alcanzaron la justicia de Dios, pero vea por qué. ¿Ya lo tiene usted, Romanos 9:30? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ¿qué pasó, hermano? Hemos alcanzado ¿qué? La justicia. ¿Cómo nos ha declarado Dios por medio de la fe en Cristo? Justos, inocentes. Por eso dice que con una sola ofrenda, ¿cómo nos hizo? Perfectos. Es decir, la justicia que es ¿por qué? ¿Cómo es la justicia de Dios, hermano? Por fe. Mas Israel, fíjate, la nación de Israel, ¿cómo iba tras la justicia, hermano? Que iban tras una ley de justicia. ¿Qué pasó? No la alcanzó. Todas las personas que quieran alcanzar la justicia de Dios en sus buenas obras, ninguno la va a alcanzar. ¿Quién la va a alcanzar? Nadie. Si alguno quiere salvarse por las obras de la ley, tienes que cumplir con todos los mandamientos de Dios. ¿Con cuántos? Y si fallas en un solo mandamiento, te vas al infierno. Ningún ser humano puede cumplir con todos los mandamientos de Dios. Ningún ser humano. El único que lo pudo hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo pudo hacer ¿por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Amén. Ahora, no por eso me da justificación de que yo viva en pecado. Fui llamado a ser santo y tengo que crecer cada día en la santidad. Amén. Ahora miren, ¿qué dice aquí? Que no la alcanzaron. ¿Por qué no la alcanzaron, hermano? ¿Por qué no alcanzó la justicia de Israel? 9:30 estábamos, ¿verdad? Dice ahí, ¿por qué? ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ellas. ¿Cómo iban tras ella? No por fe, sino como por obras de la ley. ¿Y dónde tropezaron, hermano? En Cristo. ¿En dónde tropezaron? En Cristo. No creyeron ni supieron quién era el Señor Jesucristo. Hermano, si alguien te desvía de la fe en el Señor Jesucristo, te va a llevar ¿a dónde? A las obras de la carne. Jamás te apartes de la confianza en el Señor Jesucristo. Jamás dejes de confiar en lo que ya Cristo hizo en la cruz. Él dijo, consumado es. Todo el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, eso es muy importante. Ahora, ¿qué dice aquí Romanos 9:6? Vamos a ver que no todos los que descienden de Abraham, hermano, son el pueblo de Dios. Vamos, que quede claro. Esto me tiene que quedar claro. Romanos 9:6. Ve lo que dice aquí. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Vean por qué. Porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué son, hermano? Mire, esto parecería una contradicción para alguien que no entiende. Dice, no todos los que vienen del linaje de Abraham en la carne son ¿qué? Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham, dice, son todos ¿qué? Hijos. Sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Cuántos entendieron ahí, hermano? No todos los que vienen de Abraham en cuanto a la carne son ¿qué? Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham todos son ¿qué? Hijos. Sino ¿quiénes son hijos, hermano? Dice, en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Cómo vino Isaac? ¿Cómo nació Isaac? Por medio de una promesa, hermano. Isaac no vino de la carne, no vino de un esfuerzo humano. Su mamá de Isaac era estéril. Él nació a través de una ¿qué? De una promesa. Dios abrió la matriz, de
de su mamá, y ella pudo dar a luz ¿a quién? A Isaac. A Isaac. Ahora, ¿a quién representa Isaac, hermano? A todos los que hemos creído en Jesucristo y hemos nacido por medio del Espíritu Santo. ¿A quién representa Isaac? A todos los nacidos de Dios. No, dice que un hijo de Dios no es aquel que es nacido por voluntad de hombre, sino es aquel que ha sido engendrado ¿por quién? Por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí tiene que quedar ya bien claro, no por venir de Abraham en cuanto a la carne son de Israel. ¿Por qué dice Romanos 2:28? Romanos 2:28. Aquí dice, hermano, que judío no es aquel que lo es en lo exterior, sino aquel que lo es en lo interior. Romanos 2:28, mira lo que dice aquí. ¿Ya lo tiene? Dice así: pues no es judío el que lo es como, hermano. ¿Cómo se veía que un judío era judío exteriormente, hermano? Diga, porque estaba circuncidado. Dice, ni es la circuncisión la que se hace como exteriormente en la carne. Un judío, hermano, a los 8 días, ¿qué le hacían? Los circuncidaban en la carne, para como evidencia de que era ¿qué? Del pueblo de Israel. Pero aquí dice la Biblia que un judío no lo es exteriormente, ni es aquel que está circuncidado como en la carne. ¿Qué es un verdadero judío? Alguien que es del pueblo de Dios. ¿Cómo es en el 29? Sino que es judío el que lo es ¿dónde, mi hermano? En lo interior. ¿Y la circuncisión cuál es, hermano? La del corazón. ¿Cómo? En espíritu, no en letra. La alabanza de cuál no viene de quién, de los hombres, sino de quién viene la circuncisión. ¿Qué significa que ha sido circuncidado nuestro corazón, hermano? ¿Qué significa? Diga, nos ha sido quitada la naturaleza pecaminosa, nos ha sido cambiado el corazón perverso y engañoso, nos ha sido dado un nuevo ¿qué? Un nuevo corazón. Alguien que ahorita es pueblo de Dios, que es un verdadero judío, su corazón perverso le ha sido quitado y le ha sido dado un corazón nuevo, le ha sido dado un espíritu nuevo, le ha sido dado el Espíritu Santo. Él ya no es esclavo del pecado, ya no ama al pecado, ya no maquina al pecado, ya no sirve al pecado. En Cristo es una nueva criatura. ¿Qué es en Cristo un judío? ¿Un verdadero judío? Es una nueva criatura, hermano. Es muy importante que yo vea y pueda dar testimonio de que realmente soy una nueva criatura. ¿Cuántos de aquí tienen ese testimonio, hermano? Yo siempre les he dicho, examinémonos si realmente somos nuevas criaturas. Examinémonos. De eso depende, hermano, que yo ya haya sido circuncidado en mi corazón. De eso depende de que yo sea realmente el pueblo de Dios. Si sigo viviendo como el viejo hombre que vivía antes, yo simplemente tengo religión. Yo simplemente me bauticé y me mojé. ¿Cómo creen todos los religiosos que son hijos de Dios? ¿Por qué creen que son pueblos de Dios todos los religiosos? Por ritos y ceremonias que han hecho. Un católico, desde bebé lo bautizaron, luego hizo su primera comunión, su confirmación, va a misa y por eso piensa que es hijo de Dios. Él está confiando en ceremonias, en ritos que hizo para decir yo soy hijo de Dios. Así hay mucha gente metida en la iglesia cristiana. Si tú le preguntas, bueno, ¿y tú por qué eres hijo de Dios? Ya me bauticé, leo la Biblia, oro. Pues también los católicos y los testigos hacen eso. Tú tienes que decir, soy una nueva criatura. Yo era un perverso, era un adúltero, era un borracho, era un fornicario, era un mentiroso, era un ladrón, y Dios me cambió. Dios me trasladó de las tinieblas a su reino de luz. Dios me hizo una nueva criatura. Ahora tengo temor de Dios, ahora sirvo a Dios, ya no sirvo al pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es ser pueblo de Dios, hermano, una nueva creación. No se trata de qué ritos y ceremonias hemos hecho. Los judíos en eso confiaban, hermano. Ellos confiaban en que estaban circuncidados. ¿Qué dice Gálatas 6:12? Gálatas 6:12. Y hay gente, hermano, que por eso no tiene reposo, no tiene paz en su vida, porque la gente que lo conoce siempre le está diciendo, tú eres el mismo, tú sigues siendo el mismo, tú vives igual. Y por eso esa gente nunca tiene la seguridad de su salvación, hermano.
¿Qué dice Gálatas 6:12? Mira, fíjate lo que dice. Todos los que quieren agradar en la carne, fíjate, todos aquellos que quieren aumentarle al sacrificio de Cristo, estos os obligan a que ¿qué? Os circuncidéis. Siempre va a haber gente, hermano, que le quiere añadir a la obra de Cristo, solamente para no padecer ¿qué? Persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, fíjate, los judíos se circuncidaban y se jactaban de ser pueblo de Dios. ¿Pero qué, hermano? ¿Se circuncidaban y qué? Ni ellos no guardan la ley, hermano, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse, ¿dónde? En vuestra carne. Dice Pablo, vean un verdadero hijo de Dios, un nacido de nuevo, alguien que es pueblo de Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, ¿dónde? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se gloria un verdadero hijo de Dios? En la cruz de Cristo, hermano, en su muerte, en su sangre que Él derramó. Ahí nos gloriamos porque sabemos que a través de lo que Él hizo en la cruz somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo ¿a qué? Y yo al mundo. Ve una evidencia de alguien que es verdadero creyente en Cristo. Ha sido crucificado ¿qué? Al mundo, hermano. Ya no vive para el mundo, ahora vive ¿para quién? Para Cristo. 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Eso no vale. ¿Qué es lo que vale, hermano? ¿Qué es lo único que vale delante de Dios? Dile que está a tu lado, lo único que vale delante de Dios es que seas una nueva creación. Es lo único. No importa qué tanto hagas o qué hayas hecho, si ya te bautizaste, si lees mucho la Biblia, si oras mucho, si te congregas, si sirves. No importa qué tanto hagas, si no eres una nueva creación, no eres pueblo de Dios. No eres pueblo de Dios. Por eso los hijos de Dios, hermano, somos la luz de este mundo. A ver, ¿qué es un hijo de Dios? Dile a que está a tu lado, el Señor te ha puesto como luz de este mundo para que tus buenas obras alumbren. Tus buenas obras tienen que alumbrar. Si en verdad somos hijos de Dios, hermano, se tiene que ver la diferencia, que nosotros somos diferentes a todo el mundo. ¿Cómo es todo el mundo, hermano? Diga, es corrupto, es mal hablado, es grosero, es mentiroso, es ratero, maquina el mal. ¿Cómo es alguien que ha nacido de nuevo? Es santo, como Él es santo. Se guarda, teme a Dios. Ya no empieza, ya no maquina el pecado, ya no se venga, ya no se desquita. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dice amén, hermano. Se tiene que ver que somos ¿qué? Nuevas criaturas. El que está en Cristo, la evidencia de alguien que está en Cristo es ¿qué? Que es nueva criatura. Hermano, te puedes pasar 10 años, 20 años viniendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, predicando aquí en este púlpito, y si no eres una nueva criatura, todo lo que hagas es en vano. Se trata de ser nuevas ¿qué? Criatura. Y eso me hace ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:6? Gálatas 3:6. Gloria a Dios. Por eso examinémonos cada día. ¿Realmente soy una nueva persona? ¿Tengo una nueva vida o sigo siendo el mismo de antes? Gálatas 3:6 dice, así Abraham, ¿qué hizo, hermano? Creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia, fue declarado justo, inocente por la fe. Sabed por tanto, dice la palabra de Dios, sabed por tanto que los que son de fe, a ver, ¿qué enfatiza aquí la palabra? Los que son de ¿qué? De fe, ¿verdad? Estos son hijos de Abraham. A ver, ¿cuál es el verdadero linaje de Abraham? Los que son de la fe. ¿La fe en quién, hermano? En Jesucristo. Si tú has creído realmente en Jesucristo, lo conoces, confías en su obra en la cruz realmente, tú eres hijo de Abraham. Tú eres pueblo de Dios. A ver, ¿qué somos? Pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios. Ahí lo dice claramente, los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y si soy hijo de Abraham, ¿soy qué? Pueblo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice Mateo 21:33?
vamos a ver que el pueblo de Israel, hermano, ya no es pueblo de Dios. Mateo 21, Mateo 21, 33. Cuando alguien te diga que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, le vas a mostrar esta escritura, que ellos fueron ya desechados. ¿Ellos fueron qué? Desechados. Lo tenemos en Mateo 21, 33. Dice así, gloria a Dios. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, ¿qué hacían los judíos cuando les mandaba a Dios un profeta? Los golpeaban. A otros, ¿qué les hacían? Los mataban. A otros los apedreaban. Y envió de nuevo otros siervos. Usted puede ver en el Antiguo Testamento, hermano, que Dios tenía misericordia de Israel y por años estuvo mandando ¿qué? Profetas, hablándole la palabra, que se arrepintiesen, que se volviesen al Señor. Mas ¿qué hicieron cuando les enviaron otros siervos? Más, dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos ¿qué? De la misma manera. Finalmente, ¿qué hizo el Dios? Envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. ¿Qué hicieron con Cristo los judíos? Lo mataron. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron, dice el 39. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y les dice Jesús a los judíos, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, vean la palabra que les declaró Cristo a los judíos, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué palabras le declaró Dios al pueblo judío? Ustedes me rechazaron a mí, yo los rechazo a ustedes. Él hizo un lamento, Jesucristo, ante Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. El pueblo de Israel tuvo la bendición de que Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, hermano, tuvo la bendición de ser pueblo de Dios, creyendo en Jesucristo. Mató al Mesías, rechazó a Cristo y nunca fue pueblo de Dios. Ahora, en lugar de ellos fuimos injertados nosotros. ¿Cuántos han leído las escrituras? Israel fue desechado, fue desgajado de la vid, pero nosotros fuimos ¿qué? Injertados. Ahorita lo vamos a ver. Vaya usted en Romanos 11:11. Todo el que ha creído en Cristo, hermano, ha sido injertado. ¿Dónde, hermano? En la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel por incrédulos? Fueron desgajados, fueron desechados. Tú ahorita vas a oír a muchos predicadores que te van a decir que estemos orando por el pueblo de Israel y que lo estemos bendiciendo, porque si hacemos eso vamos a recibir la bendición de Dios. Israel ya no es el pueblo de Dios, hermano. Israel ya no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, los creyentes en Cristo. Ahorita la nación de Israel es como todas las naciones. ¿Cómo son todas las naciones? Pecadores, paganos, gente que está muerta, que está ciega, que está destituida de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo un judío puede ser pueblo de Dios ahorita? Por la fe en el Señor Jesucristo. Necesitan creer los judíos para ser pueblo de Dios. Mire, ¿qué dice Romanos 11:11? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino, ¿qué vino? La salvación. ¿A quién, hermano? A los gentiles.
Un gentil, hermano, es alguien que no es judío, es un pagano, es alguien que no conocía a Dios. Pero vean por qué: para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena ¿qué? Restauración. Si un judío se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, vuelve a ser ¿qué, hermano? Injertado en la vid, injertado en Cristo, y vuelve a ser pueblo de Dios. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, dice Pablo, y hacer ¿qué? Salvos algunos de ellos. ¿Eran salvos los judíos? No eran salvos, hermano. Porque si su exclusión, vean, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre qué? De entre los muertos. ¿Cómo están los judíos? Están muertos, hermano. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son ¿qué? Lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron ¿qué? ¿Qué le pasó al pueblo judío? Fueron desgajadas. Y dice, y tú, siendo olivo silvestre, ¿qué éramos, hermano? Diga, éramos mala hierba, éramos árboles malos que no dábamos buen fruto. Pero ¿qué hizo Dios en su misericordia con nosotros? ¿Ha sido qué? Injertado en lugar de quién, hermano? De ellas, de los judíos que no creyeron, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino ¿quién nos sustenta a nosotros, hermano? La raíz nos sustenta a nosotros. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese ¿qué? Injertado. Dice, bien, por su incredulidad fueron ¿qué, hermano? Desgajadas. Pero tú, ¿por qué, hermano? Por la fe. ¿Cómo estamos? En pie. Somos pueblo de Dios, ¿verdad? Pero dice, no te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco ¿qué hará Dios, hermano? Tampoco te perdonará. Mira pues la bondad. ¿Qué tenemos que mirar, hermano? La bondad, la misericordia de Dios que tuvo con nosotros, ¿verdad? Pero también ¿qué tenemos que ver? La severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ponga atención, si permaneces en esa bondad. Si alguien de aquí deja de creer en Jesucristo, ¿qué le pasa, hermano? Lo mismo que a los judíos, va a ser ¿qué? Desgajado. Pues de otra manera tú también serás ¿qué? Cortado. Y aún ellos, ponga atención aquí de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán ¿qué, hermano? Serán injertados. ¿Cómo llega a ser uno pueblo de Dios entonces? Por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo llega uno a ser pueblo de Dios? Por la fe en el Señor Jesucristo. Ahorita hay muchos judíos que no son el pueblo de Dios. ¿Cómo llegan a ser pueblo de Dios, dijimos? Creyendo en el Señor Jesucristo. ¿A quién rechaza todo el mundo? A Jesucristo. Los judíos, los musulmanes, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo. Toda la gente rechaza a aquel que vino a morir por nuestros pecados. Todo el mundo rechaza a Cristo. No son pueblo de Dios. Aunque ellos digan que son la iglesia verdadera, aunque ellos digan que son el pueblo de Dios, el único que es pueblo de Dios son los creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la importancia de saber quién es el Señor Jesucristo. Ahora, Romanos 10:19. ¿Por qué Dios desechó al pueblo de Israel, hermano? Aparte de que eran incrédulos. Está escrito, hermano, que no es del que quiere, sino de quién. De que Él tiene misericordia. Romanos 10:19, ¿lo tiene? Dice así. Dice así, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es qué. ¿Qué hizo Dios con Israel? Lo iba a provocar a celos con un pueblo que no era qué. No era pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios. ¿Con pueblo qué?
insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cuántos de aquí pueden decir yo no buscaba a Dios, pero por su gracia ahora lo conozco? Dios dice: me manifesté a los que no, ¿qué? No preguntaban por mí. ¿Verdad que nosotros no preguntábamos por Dios? Íbamos a una religión, pero no íbamos con el propósito de conocerlo, ¿verdad? Simplemente de cumplir un ¿qué? Un rito, una ceremonia. Dice: pero acerca de Israel, todo el día, ¿cuánto, hermano? Extendí mis manos a un pueblo. ¿Cómo era ese pueblo? Por cientos de años Dios estuvo llamando a Israel: arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a mí. ¿Sabe usted cuánta gente ha oído palabra de Dios? Que se arrepienta, que deje su pecado y que entregue su vida a Cristo, y sigue aferrándose a su pecado. Y gente que viene a este lugar. Hay gente que está en este lugar que ama más su pecado que al Señor Jesucristo. Y por eso es que tú le predicas y dice: no me interesa, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy feliz, yo estoy bien, porque ama más su pecado. Y hay gente metida en la iglesia, o viene a la iglesia a escuchar la palabra, no tiene ningún interés por conocer a Dios, no tiene ningún interés por obedecerlo, no tiene ningún interés. De alguna manera se sigue congregando, viene a fuerzas o lo traen, pero él es feliz a su manera como vive. Y en aquel día, porque está escrito que va a morir y va a ir delante del juicio de Dios. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después vaya al juicio. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el Señor dice que Él no retarda su promesa de que va a venir. Él es paciente con todos nosotros. ¿Qué está esperando el Señor Jesucristo? Que nos arrepintamos, hermano. Hay gente que no se ha arrepentido, lo dice la palabra de Dios. Hay gente que no se ha arrepentido, hermano, sigue teniendo cosas ocultas. Usted se asombraría de gente que se dice hermanos y siguen viendo pornografía, siguen pensando en la amante, siguen maquinando en las cosas en el pecado. Usted se asombraría, y son gente que está metida dentro de la iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que en aquel día no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí Dios los provoca celos, ¿verdad? Al pueblo de Israel. ¿Qué dice Efesios 3:1? Efesios 3:1. ¿Sabe qué ignoraba el pueblo de Israel, hermano? ¿Qué les estaba oculto a ellos? Que los gentiles iban a ser un día pueblo de Dios. Ellos lo ignoraban. Cuando si ellos llegaban a ver a un gentil que entraba en una de sus sinagogas, o un gentil entraba en la casa, o un judío, perdón, entraba en la casa de un gentil, ellos se ofendían. Para ellos un gentil, hermano, ellos nos llamaban perros incircuncisos. Para ellos era ofensivo que una persona que no fuera judía estuviera cerca de ellos, comiera con ellos. Ellos ignoraban, hermano, que Dios en su misericordia también había escogido a los gentiles desde antes, hermano, para que fueran ¿qué? Su pueblo. Pero este es un misterio aún para ellos. Mira, ¿qué dice aquí Efesios 3:1? Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, ¿qué? Los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué, hermano? ¿Qué le fue revelado a Pablo? El misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio que ya nos fue revelado, hermano? En el 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. A ver otra vez, ¿cuál es el misterio que les está velado a los judíos? Que los gentiles somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa ¿en quién? En Cristo Jesús, por medio del evangelio. Esto, hermano, para ellos está velado. Si tú le dices a un judío ahorita
que también que hay mucha gente que era pagana y que ahora es pueblo de Dios, para ellos es la mayor ofensa que tú les puedas decir. ¿Cómo le mostró Dios a Pedro que ya no llamara inmundo a los gentiles? ¿Cómo se lo mostró? Le dio una visión donde le puso animales que ellos no podían comer, que eran animales que inmundos. ¿Y qué le pidió Dios a Pedro que hiciera? Come de esos animales. Y Pedro le dijo: Señor, nosotros no podemos comer eso y nunca hemos comido eso porque eso es inmundo. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? No vuelvas a llamar tú inmundo a lo que yo he limpiado. Un gentil, aunque ahorita nos ofendiere, nosotros sabemos que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Nosotros ya no somos gente que tenemos la mancha del pecado, ya no somos gente, ya no somos enemigos de Dios. Dice que su palabra nos ha limpiado y su sangre nos ha limpiado de todos nuestros pecados. ¿Cómo estamos delante de Dios? Limpios, santos, inocentes, justos. Él nos justificó, Él nos santificó. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo. Por eso el que cree en Cristo es pueblo de Dios. ¿Qué es? Pueblo de Dios. Ahora, ¿desde cuándo Dios había determinado salvar a los gentiles, hermano? Vaya usted a Gálatas 3:8. ¿Desde cuándo? Desde cuando le dio la promesa a Abraham. Desde cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, desde ahí Dios había determinado también salvar a los gentiles y hacerlos su pueblo. Pero esto para los judíos está velado, hermano. Gálatas 3:8. Vean. Y la escritura, previendo que Dios había de qué, hermano, de justificar por la fe a quienes, hermano, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas quienes, nada más los judíos, todas las naciones. Dios había determinado en su decreto, en sus propósitos que Él había determinado, no solamente salvar al pueblo judío, sino a todas las naciones. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo. Y ahora Él dice que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿desde cuándo lo había determinado? Desde que le hizo la promesa a Abraham, ahí le dijo: en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones. Ahora, ¿qué dijo del pueblo de Israel en Romanos 9? Del pueblo de Israel, Dios decretó, hermano, que aunque fueran su número como la arena, solamente un remanente iba a ser salvo. A ver, ¿cuántos iban a ser salvos del pueblo de Israel nada más? Solo un remanente. ¿Quién lo decretó, hermano? Dios. Vamos a verlo aquí en Romanos 9:23. Si ya lo tiene, me dice amén. Dice aquí: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó desde cuándo, hermano, de antemano para gloria, a los cuales también que ha hecho Dios, ha llamado. Esto es a quién, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de qué, de los gentiles. Como está escrito en Oseas, dice: llamaré pueblo mío al que no era qué. ¿Cómo nos llama ahora Dios? Su pueblo. Y a la no amada, ¿cómo nos llama ahora? Amada. Y en el lugar donde se les dijo, vean, esto es para los judíos, perdón, dice, y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados ¿qué? Ahora, ¿qué somos, hermano? Hijos del Dios viviente. Pero vean lo que dice en el 27. También Isaías clama tocante a quién, a Israel: si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. A ver, aunque el pueblo de Israel iba a ser en gran número, ¿cuántos iban a ser salvos nada más? Solo un grupo. Dios no rechazó totalmente al pueblo de Israel, hermano. Los primeros que se convirtieron eran judíos, pero Dios nada más salvó a un ¿qué? A un remanente. De toda la nación de Israel que vivía en el tiempo de Jesucristo y hasta nuestra fecha, Dios solo ha salvado ¿qué? Un remanente, nada más. El mayor número de creyentes, hermano, son los que no son judíos, porque los creyentes estamos en todo el mundo. ¿Dónde estamos todos los creyentes? En todo el mundo.
En todos los países, hermano, hay verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, y esos son el pueblo de Dios. Pero del pueblo judío tú puedes ver las escrituras que solo fue un grupo ¿qué? Pequeño. ¿Cuántos recibieron al Espíritu Santo el día de Pentecostés? 120. Nada más era un grupo ¿qué? Pequeño. Más adelante vemos que se convirtieron 3,000, 5,000, pero aún a comparación de toda la nación, ese grupo ¿cómo era? Pequeño. Ahora, ¿qué enseña Dios? Que no es del que quiere, ni del que corre, sino del quien ha tenido misericordia. Por eso está escrito que nosotros no elegimos al Señor, Él nos elige a nosotros. Amén. Y por eso el pueblo de Israel hasta la fecha ¿cómo está? Endurecido, no pueden creer. ¿Por qué? Porque Dios no ha tenido ¿qué? Misericordia. Lo vemos en Romanos 11:1, dice que Dios no desechó a todo su pueblo, hermano, porque sí salvó a algunos. Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué dice? En ninguna manera, porque también yo soy, ¿qué dice Pablo? Israelita, y él sí fue alcanzado por Dios, Dios tuvo misericordia de él, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por ¿cómo, hermano? Por gracia. Si hay un grupo de judíos, hermano, que van a ser salvos, pero van a ser salvos por gracia. Cuando ellos vengan a Cristo, ¿qué van a dejar los que vengan a Cristo, aunque sean judíos? ¿Qué van a dejar, hermano? Toda su confianza en las obras de la ley, así como el apóstol Pablo. Ya no van a confiar en su circuncisión, ya no van a confiar en guardar el día de reposo, ya no van a confiar en guardar la ley, van a poner toda su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios no ha rechazado a todo el pueblo judío. Hay judíos que les ha predicado el evangelio y han creído en el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, el pueblo de Dios, por eso dice Efesios 2:11, vamos a Efesios 2:11. El pueblo de Dios ha sido formado, hermano, tanto de judíos como de gentiles, pero no hay dos pueblos. ¿Cuántos pueblos hay nada más? Solo hay un pueblo. ¿De dónde se formó ese pueblo? De gentiles y de ¿qué más? Y de judíos. Vamos a verlo aquí en Efesios 2:11. ¿Ya lo tiene? Dice así: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, ¿cómo éramos llamados? Incircuncisión. Un gentil no estaba circuncidado, nosotros no estábamos circuncidados en la carne. Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿cómo estábamos, hermano? Un gentil, sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo. ¿Cuántos reconocen que así estábamos? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos, ¿qué, hermano? Cercanos. ¿Cómo fuimos hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. ¿Cuántos ya tienen la comunión con Dios? ¿Cuántos ya adoran a su Dios, sirven a su Dios? ¿Cuántos ya conocen a su Dios? Porque Él es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Ponga atención, que de ambos pueblos, ¿qué hizo Dios de ambos pueblos? ¿Cuántos pueblos hizo? ¿Cuántos pueblos nada más hay? Nada más hay uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿cuántos, hermano? Uno solo y un nuevo ¿qué? Hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ¿cuántos, hermano? A ambos, en un solo ¿qué? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, a los gentiles, a los que estaban lejos, y a quienes más les anunciaron las buenas nuevas, y a los que estaban cerca, los judíos.
Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, ¿qué tenemos, hermano? Por medio de Cristo, entrada por un mismo espíritu, ¿a dónde, hermano? Al Padre. Así que ya no somos, ¿qué? Extranjeros, ya no somos advenedizos. ¿Qué somos ahora en Cristo, hermano? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos entendieron que ya no hay dos pueblos? ¿Cuántos pueblos nada más hay? ¿Formado de dónde, hermano? Seas judío, no seas judío, mientras seas creyente, eres el pueblo de Dios. Por eso ahorita los judíos que no son creyentes no son el pueblo de Dios. Que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros. Hasta aquí espero que esté quedando claro, hermano. ¿Por qué? Mira, porque te vas a encontrar gente que te va a decir que es pueblo de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:12, hermano? Romanos 10:12, ¿qué dice? Ya no hay diferencia, hermano. Ahorita hay un grupo de supuestos hermanos que están llevando a muchos cristianos a la ley. Los están llevando a la ley. ¿Sí ha visto en la internet que hay unos que se dicen hermanos y traen su gorrito? Esa gente, hermano, quiere llevar a la iglesia a judaizar. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente. Ahorita ya no hay judío y ya no hay griego ni gentil, hermano. ¿Qué dice Romanos 10:12? ¿Ya lo tiene? Dice, porque no hay diferencia entre judío y qué, hermano, y griego. Ya no hay diferencia, hermano. Si te encuentras un día alguien que dice, soy cristiano, pero tengo aquí mi gorrito, yo guardo el día de reposo, yo hago esto, dile, ya no hay judío. Ahora todos somos una nueva criatura. ¿Dónde? En Cristo. No quieras decir que eres creyente y sigues guardando la ley, porque diga, ya no hay qué, ya no hay judío, ya no hay qué más, ya no hay griego, pues el mismo que es Señor de qué, de todos, es rico para con todos los que qué, le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué, hermano? Será salvo. Ya no se trata de si eres judío, ya no, sino si has creído realmente ¿quién? En el Señor Jesucristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:13? ¿Cómo fuimos nosotros bautizados en un cuerpo, hermano? Primera de Corintios 12:13. ¿Cómo pertenecemos ahora al cuerpo de Cristo, al pueblo de Dios? Por un solo ¿qué? Espíritu, nada más. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué, hermano? ¿Bautizados dónde? ¿Cuántos cuerpos hay? ¿Cuántas iglesias hay? Una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo. Sean, ¿qué, hermano? Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quién es pueblo de Dios, hermano? El que tiene al Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es pueblo de Dios. Otra vez, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo dentro de él, no es pueblo de Dios. ¿Cómo sé que tengo al Espíritu de Cristo dentro de mí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todo el que sigue practicando el pecado no tiene al Espíritu Santo. Y todo el que tiene al Espíritu Santo ya no practica el pecado. Esa es la evidencia. Alguien que no tiene al Espíritu Santo, hermano, no puede andar en una vida espiritual, anda en una vida carnal. A ver otra vez, todo el que no tiene al Espíritu Santo, ¿cómo vive? Vive en la carne, adulterios, borracheras, mentiras, robos, pleitos, envidias. Pero el que tiene al Espíritu, en él hay fruto de amor, paz, gozo, paciencia, fe, benignidad, humildad, mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es fácil de entender, hermano. Por eso examinémonos, ¿ando en la carne o ando en el Espíritu? Y no importa si tienes un mes de nacido de nuevo, dice que es nacido del Espíritu. ¿Qué es ya, hermano? Es Espíritu, lo dice Juan 3:6. No necesitas hacer algo para llegar a ser espiritual. Si has nacido del Espíritu Santo, ¿qué eres? Eres un ser espiritual ya.
Ya eres una nueva criatura, ya tienes la capacidad de vivir tu vida nueva en Cristo, hermano. ¿Cómo vamos a vivir en el camino del Señor? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si alguien no tiene al Espíritu, ¿qué dice? Vaya usted a Romanos 8:9. Vamos a leer la cita y que quede claro. Y que hoy nos examinemos, ¿realmente tengo al Espíritu? Porque si no lo tengo, ¿qué? No soy de Él. Y si no lo tengo, ¿dónde vivo? ¿En el Espíritu o en la carne? En la carne, hermano. ¿Tú crees que alguien que tenga el Espíritu Santo puede andar en la carne? Y hablamos de la práctica del pecado. No hablamos de una inmadurez, hablamos de la práctica de ¿qué? Del pecado. Romanos 8:9, ¿lo tiene? Dice así. Y los que, desde el 8 vamos a ver. Y los que viven según la carne, ¿qué, hermano? No pueden agradar a Dios. Pero ve un creyente, alguien que es nacido de nuevo, alguien que es hijo de Dios. Mas vosotros no vivís según qué, hermano. Ve, un verdadero creyente ya no vive en la carne, sino según cómo, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de Él. Si tú quieres tener la seguridad de que eres el pueblo de Dios, tú tienes al Espíritu. Y tú no andas conforme a la carne, andas conforme al Espíritu. En un verdadero creyente hay fruto, diga, hay fruto. Ya con dos citas y nos vamos, hermano. Dice así, una cita, Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ya con esta cita cerramos. Vamos a ver por qué somos el pueblo de Dios, hermano, y para qué somos el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. Ya lo tienen. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido. A ver, ¿qué somos, hermano? Diga, nosotros somos escogidos por Dios, por su misericordia. ¿Qué más somos, hermano? El pueblo de Dios. Real sacerdocio. Diga, nosotros somos sacerdotes de Dios. Ministramos a Dios, servimos a Dios, adoramos a Dios. ¿Qué más somos, hermano? Nación santa. ¿Qué más somos? Nación santa. El pueblo de Dios, hermano, es un pueblo consagrado que sirve solamente ¿a quién? A Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿qué, hermano? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? El que es pueblo de Dios, ¿a quién predica? ¿De quién habla, hermano? De Cristo. ¿En quién se gloría, hermano? En Cristo. 10. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ¿cuántos reconocen que no éramos pueblo? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora ¿qué alcanzamos, hermano? Hermano, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿sabes cuál es la evidencia? Todos los días vive dándole las gracias a Dios por la misericordia que Él tuvo hacia él. Tú te puedes dar cuenta cuando alguien realmente, hermano, ha creído en Cristo, en él hay una gratitud hacia su Señor, porque Él tuvo ¿qué? Misericordia. Un verdadero creyente nunca se va a jactar, hermano. No importa si ya es pastor, no importa si ya hay fruto en su vida, él siempre va a estar agradecido porque Dios tuvo misericordia. ¿Por qué somos salvos, hermano? Por su misericordia. ¿Por qué somos salvos? Por su misericordia. ¿Por qué somos pueblo de Dios? Por su misericordia. Todo está en su misericordia. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios porque no éramos pueblo, éramos gente que lo aborrecía, que no lo buscaba, pero hoy somos su pueblo. Si alguien de aquí anda en la carne, y estamos hablando de una práctica de pecado, no estamos hablando de inmadurez. Todos somos inmaduros, todos tenemos áreas que aún nos falta crecer. ¿Cuántos dicen amén? Pero si alguien es practicante del pecado aún, si alguien sigue viviendo en el adulterio, la fornicación, la pornografía, el robo, la mentira, si alguien lo practica, hoy Cristo te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Ya no vivas para ti,
porque si vives para ti te vas a destruir. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que hoy somos trigo, Señor. Hoy somos creyentes, hoy estamos vivos y hoy somos pueblo de Dios. Y esto no es de nosotros, mi Señor, esto es un don de Dios, porque no te elegimos nosotros a ti, Señor, tú nos elegiste, porque no somos salvos por obras, sino por tu misericordia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo y murió por nuestros pecados. Padre, toda nuestra confianza, Señor, está en la obra de Cristo. No importa lo que hagamos aquí, Padre, sino lo que hizo Cristo en la cruz. Por Él somos salvos, por Él somos justos, por Él somos santos, por Él vamos a terminar la carrera, por la obra de Cristo. A ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Un adorador, sacerdote del Señor, para alabanza de tu gloria y honor. Desde el vientre, Señor, me has escogido.